Hola, muy buenos días. La pregunta central en este lunes es saber si el gobierno pagará el segundo aguinaldo. Desde el punto de vista de los consumidores, usted probablemente está pensando qué hacer con ese dinero, pensará hacerle un regalo a su amada suegra, pero el empresario también está en problemas. Está pensando cómo pagar este segundo aguinaldo cuando en realidad todavía ni siquiera terminó de pagar el primer aguinaldo. Entonces, este es un dilema tremendamente complejo para los ciudadanos y para las empresas. Permítame muy rápidamente hacer una recapitulación de lo que significa el segundo aguinaldo. Este es un derecho que ha sido establecido por el gobierno nacional y que se dispara cuando el Producto Interno Bruto, es decir, la riqueza generada por toda la economía boliviana en un año, sobrepasa o es igual a 4.5%. Cabe recordar que este es un parámetro relativamente artificial, porque el promedio del PIB no es otra cosa que eso, un promedio donde se ve qué está pasando en el sector bancario, sector servicios, sector comercial, sector productivo, sector agropecuario, etc. Y se saca un promedio. Eso significa que hay varias economías que crecen por debajo de ese 4,5% y hay algunas otras sectores económicos que crecen por encima. Por supuesto, los que pueden pagar son los que están por encima del 4,5%. A los otros sectores se les pone una camisa de fuerza muy significativa. Por otra parte, cabe también recordar que el segundo aguinaldo está solo destinado al sector formal de la economía. La población económicamente activa de Bolivia es apenas del 20% del total. Es decir, 80% de los empleos los genera el sector informal, donde no hay segundo aguinaldo. También cabe recordar que este incentivo genera pues una distorsión, porque si usted es un empresario del sector informal y si encima tiene este peso de pagar el segundo aguinaldo en sus costos, la tendencia en el mediano y largo plazo es abandonar total o parcialmente el sector formal, porque en el sector informal las empresas de su competencia le están en una mejor situación. Por otra parte, lamentablemente el segundo aguinaldo es un criterio de orden solamente político, no está conectado a temas de productividad, lo cual sería deseable. Si la productividad media de los trabajadores aumenta en la economía, no hay la menor duda que esto debería ser remunerado. Pero ese dato no tenemos y sabemos que la productividad, especialmente el sector público boliviano, es tremendamente baja. Ahora, el gobierno está frente a un dilema, porque por una parte puede pagar el segundo aguinaldo y esto significa reactivar la demanda interna nacional, porque recordemos que la economía boliviana está sufriendo un shock negativo externo, los precios de las materias primas como gas y minerales van a la baja y por lo tanto los ingresos de Bolivia han bajado y el gobierno ha dicho, bueno, no se preocupen, yo voy a sustituir estos ingresos por la demanda interna. Y por lo tanto, en ese contexto, además de la inversión pública, el segundo aguinaldo es un gran reactivador de demanda interna, pero cabe recordar que parte de ese dinero se va afuera porque Bolivia es una economía tremendamente abierta. Y ahora que Brasil, Chile, Perú y otros países de la región, vecinos nuestros, han devaluado sus monedas, se hacen más competitivos sus productos, afectando más al producto nacional y por lo tanto la demanda interna se va a comprar productos importados. Pero el gobierno tiene ese camino. El otro camino es que pagar el segundo aguinaldo le va a significar un costo mayor en términos de déficit público. Ya el déficit público del 2015 y el 2016 no será diferente, está cercano al 6%. Por lo tanto, pagar el segundo aguinaldo es profundizar el déficit público. Seguramente en las próximas semanas el gobierno nos dirá de qué manera va a salir de este dilema, porque es tremendamente complejo. En el corto plazo, si tiene una visión populista y solamente distribucionista de los ingresos, seguramente va a insistir en pagar el segundo aguinaldo. Pero si tiene una visión de largo plazo, productiva, vinculada a la visión competitiva y productiva, sería más sensato que el segundo aguinaldo se conecte a productividad. Es decir, que se paguen aquellos sectores que han estado creciendo al 4,5% y se identifiquen estos sectores. Pero aquellos sectores o actividades que están creciendo por debajo del 4,5% en promedio, ¿no es cierto? Y no solamente el promedio, sino en promedio por grupos, estos no paguen el segundo aguinaldo.
Vamos a ver en las próximas 2 o 3 semanas cuál va a ser la decisión del gobierno de un tema que ciertamente preocupa a usted, que nos está viendo en este instante, pero también a muchos empresarios y productores que ya están pensando de dónde sacarán el dinero para pagar el segundo aguinaldo. Muchas gracias por su atención.